Buen día, hermanos, buen día o buenos días también con todos los que en esta mañana están visitándonos a la iglesia de Puente Piedra. Gracias al Señor por este tiempo que nos está entregando. Vamos a orar un momento y vamos a pedir que nuestro Dios pueda guiar este momento y pueda llevarnos a entender más claramente sus verdades. Oremos para que en este término que tenemos ya de esta serie, Trastornando el Mundo, Dios pueda ir guiando pues nuestro entendimiento, ampliando las barreras que muchas veces están dentro de nosotros mismos y nos pueda permitir arriesgar y poder invertir en nuevos lugares. Oremos un momento y pidamos al Señor por este momento. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta vida que tú nos das, por este tiempo que tú nos permites vivir delante de tus ojos. Gracias porque eres un Dios bueno, gracias porque eres un Dios generoso, gracias porque nos ayudas cada vez más a poder entender tu voluntad, pero también oramos, Santo Padre, para que guardes nuestros corazones, nos permitas, Santo Dios, muchas veces acomodarnos a lo que tú nos enseñas. Padre, a veces nos enfrentamos contra nosotros mismos y, Santo Dios, oramos para que nuestra falta de fe o nuestra desobediencia, oh Padre Santo, las circunstancias que muchas veces nos sacan del camino puedan, Santo Dios, cada día pues ser quitadas de nuestro propio corazón y puedas tú reinar. Oramos por este tiempo, oramos por las misiones, oramos por esta serie, Santo Dios, que hoy día estamos culminando y suplicamos, Señor Santo, que tú puedas obrar en nuestras vidas y guiar nuestro entendimiento. Así lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hoy en esta mañana estamos terminando esta serie y como habíamos hablado ya anteriormente al inicio, queremos de una manera voluntaria poder ampliar los recursos que Dios está trayendo a las misiones. Queremos también de manera voluntaria poder ser parte de este negocio que vimos la semana pasada de una forma espiritual en la que Dios nos dice ir y negociar entre tanto que vengo. Así que hoy en este día, a lo largo de este día, estamos renovando nuestras ofrendas misioneras, estamos ampliando también nuestras expectativas en cuanto a lo que Dios puede hacer a través de esta iglesia en Puente Piedra. Hoy vamos a estudiar un tema un tanto sencillo que muchas veces ha traído controversias por la palabra que está allí, pero que es bíblica. En algunas oportunidades ha dividido iglesias, en otras oportunidades han tomado posiciones extremas y a veces ha sesgado las escrituras, mal entendiendo lo que Dios nos enseña a través de ellas. En Hechos capítulo 26, versículo 12. Hechos 26, versículo 12. ¿Listo? Bien. Lo que vamos a narrar ahora a continuación es el tercer relato que el apóstol Pablo hace acerca de su conversión. Él va a narrar su conversión y vamos a ver un ángulo distinto de cómo amplía el apóstol acerca de cómo llegó a conocer al Señor y cómo este Señor luego le encomendó la tarea de poder ser ministro y testigo de esta función que ahora vamos a desarrollar. Algo que podemos ver es que Dios de una u otra manera siempre está eligiéndose y haciéndose de instrumentos. A lo largo de las Escrituras vamos a revisar también cómo Dios va seleccionando, va tomando hombres y mujeres y usándolos para gloria suya. Capítulo 26, versículo 12, dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este es el relato que el apóstol está haciendo frente al rey Agripa. El apóstol Pablo ha sido acusado por sus enemigos de poder conspirar contra lo que es el gobierno del imperio. Claro, están usando esta información de manera distorsionada. Están tratando de poner en contra del apóstol a todo un gobierno, a toda una estructura política, militar, que en ese momento gobernaban los romanos. Esto está motivado por un grupo de hombres que están defendiendo su religión que tiene siglos, el judaísmo. Ahora ha surgido una nueva corriente, ahora ha surgido un nuevo movimiento que de forma burlona le están llamando los cristianos. Más adelante, cuando nosotros vamos a ver cómo esto se va a propagar, esta palabra cristianos era una forma burlona de llamar a algunas personas que seguían a un tal Crestus o Cristo, pero así se le llamaba y así se le ponía en los documentos. Pero algo muy interesante también es ver cómo esto ha redundado más bien para beneficio del reino. Dios es soberano y a lo que aparece como una derrota puede terminar siendo una gran victoria de parte de Dios. No hay derrotas, sino aparentes derrotas en lo que al reino del Señor concierne. Pero lo que vemos es que ahora este hombre está frente a una autoridad, el rey Agripa, y se cumplen muchas de las cosas que Jesús le ha dado y le ha dicho en cuanto a lo que va a suceder con el ministerio, con el encargo que le ha entregado. Ahora él está anunciando y hablando de Jesús frente a estas autoridades que quieren escucharlo, que de una u otra manera tienen nociones acerca de lo que este hombre cree. Y él va a empezar a defender sus convicciones, va a defender sus creencias frente a estas autoridades. ¿Sabe? Él va a narrar por una vez más acerca del encuentro que tuvo con Jesús. Él ha estado resistiendo constantemente este martilleo en su cabeza en cuanto a la persona de Jesús. Él lo ha escuchado. Cuando mataron al primer mártir, lo llamemos así, a Esteban, él está agarrando sus ropas, lo están apedreando y él ha escuchado todo lo que Esteban ha enseñado acerca de Jesús. Él ha sido sembrado por Esteban con este mensaje del evangelio. Y ahora cuando lo están matando, él está agarrando su ropa y está presenciando la ejecución. Ha pasado años y ahora él está frente a otras autoridades y está hablando este mismo mensaje que le sembraron en algún momento. Esto sucede en nuestras vidas. No nos convertimos al Señor de la noche a la mañana. Poco a poco Dios va sembrando una semilla que de pronto empieza a germinar poco a poco. De pronto, sin darnos cuenta, esto empieza a dar frutos y nosotros podemos llegar a conocer y dar estos pasos de fe en el Señor. Pero lo que vemos aquí, dice en el versículo 15, Jesús le dice, le responde ante la interrogante del apóstol, le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16 le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cuando uno mira las Escrituras se va a dar cuenta que el apóstol era un instrumento elegido por Dios. La Biblia nos habla constantemente a lo largo de las Escrituras que Dios elige un grupo de hombres o un grupo de mujeres o de forma individual, como eligió a Israel una nación, también puede elegir a cada uno de nosotros. Él escoge. Y esta palabra, como le dije, ha traído muchas controversias, porque aparentemente Dios es el que elige qué personas se salvan y qué personas no, o qué personas responden al evangelio y qué personas no. ¿Sabe? Esto ha traído controversia porque hay un grupo que se radicaliza y dice, no es necesario predicar el evangelio, no es necesario comunicar el mensaje. Si Dios ya sabe quiénes se van a salvar, en cualquier momento ellos simple y llanamente van a activarse, ellos simple y llanamente van a creer en Jesús. Pero sabe, las Escrituras nos hablan de que Dios elige, de que Dios escoge, pero también las Escrituras nos habla de que Dios abre las puertas y muestra su gracia
para todo aquel que puede escuchar, para todo aquel que puede entender que es pecador y arrepentirse de sus pecados. Las dos escuelas están. El gran problema es que una escuela dice una cosa y la otra escuela dice otra y no se ponen de acuerdo. Ese no debe ser nuestro problema. Nuestro problema verdaderamente es que el mensaje debe ser dado a conocer a otras latitudes o en el lugar donde nosotros nos encontremos y vivirlo o hablarlo. De una u otra forma, Cristo deba ser anunciado. Pero cuando el apóstol habla en otro de sus relatos en boca de Ananías, el hombre que iba a poner las manos sobre él cuando él se encontraba ciego, el apóstol Pablo, ante la luz que vio delante de sus ojos, mucho más resplandeciente que el día, Ananías no quiere ir porque sabe que el apóstol Pablo ha estado matando cristianos y ha estado persiguiendo cristianos. Y Dios le dice estas palabras. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Note esta palabra, instrumento escogido. Cuando uno mira esta palabra escogido, es interesante poder ver cómo Dios habla de esta palabra que se va a encontrar en muchas partes de las Escrituras. Y tiene que ver con entresacar, con escoger, con elegir para sí mismo o con seleccionar. Dios entresaca, Dios saca, Dios elige para sus propios fines. Vamos a hablar un poco más de esta palabra. Cuando se habla del siervo de Dios, estamos hablando del Señor Jesucristo. En una profecía que Isaías lanza, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando de Jesús, está hablando del Mesías siglos antes de que el Mesías pisase la tierra, exactamente unos 800 años atrás. Ya se hablaba de la profecía de la llegada de este Mesías que había sido escogido, que había sido seleccionado y que había sido dado para una finalidad específica. Pero cuando sigue hablando de estas personas que él escoge, está hablando de Jeremías. Jeremías tiene que hablarle a un pueblo que le ha dado la espalda a Dios y constantemente le está hablando a un pueblo que le da la espalda a Dios. Su ministerio, su labor es infructífera, no está dando fruto. La gente más bien lo está viendo como una persona que está dando malas noticias. A veces yo vivo cerca al parque, escucho ahí en la plaza personas que se están hablando acerca de Jesús. Algunas veces se están hablando cosas que definitivamente hoy día apaga ese megáfono, porque hablan cosas que no se debe hablar. Pero algunas veces se están hablando algunas verdades. Y hay personas que están sentadas a su costado como si nada le estuviesen diciendo. En algún momento, en la eternidad, ese mismo mensaje va a hablar delante de ellos cuando se encuentren delante del Señor. ¿Sabe? Este siervo, este profeta, Dios lo había llamado y él le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Entienda, la palabra santificar es separar. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este hombre había sido elegido por Dios antes de que sea depositado en el vientre de su madre. Dios ya tenía un papel que él iba a desempeñar. Dios ya tenía una función, un tiempo donde este hombre iba a nacer. Lastimosamente, cuando uno lo mide a la manera de la sociedad, este hombre era un fracaso. Este era un fracaso. Este hombre no triunfó cuando uno lo mira a la manera de la sociedad. Este hombre anunció y nadie se convirtió. Habló y nadie volvió la espalda. Habló y nadie dijo, aquí estoy, Señor. Fue un fracaso. Pero para Dios lo había levantado y lo había escogido para un momento determinante. Y ahora él estaba siendo fiel a lo que Dios le había llamado a hacer. Esto mismo sucedió con Ezequiel. Ezequiel recibe este mismo llamado y Dios le dice, háblales, diles, te escuchen o no te escuchen, le dice, háblales, diles de este mensaje. Pero lo que vemos es que cuando ya sigue avanzando el tiempo, esta misma palabra la vamos a encontrar en los apóstoles.
Esta misma palabra dice, y cuando era de día, porque Jesús pasó toda la noche orando, cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió. Note esta palabra que se va a encontrar a lo largo de la Biblia. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor ya había seleccionado de antemano a estas personas. Pasó la noche orando y ahora Él ha escogido para un determinado fin algo que ellos más adelante van a hacer. Aunque en ese momento ellos no están comprendiendo exactamente lo que Dios tiene para ellos, Dios ya los ha seleccionado. Lo comprendan o no lo comprendan. Pero sabe, hablando de ellos mismos, cuando les habla Jesús en el Evangelio de Juan, le dice, no me elegisteis vosotros a mí. Es la misma palabra, sino que yo os elegí. Están hablando de un sinónimo. Dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando Jesús les habla a ellos, les habla que ellos no son los que lo han seleccionado. La verdad de todo esto es que el hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. Pareciera que lo buscásemos. Pareciera que nos inclinásemos a Él. Pero a veces estamos cerrados o formamos un propio Dios a nuestra manera, a nuestra talla, a nuestra estatura. Un Dios que puede corromperse, un Dios que puede sobornarse, un Dios que puede comprender algunos sitios oscuros de nuestra propia vida. Pero sabe, aquí Jesús le habla acerca de que ellos no fueron los que eligieron a Jesús. Aunque aparentemente ellos pueden pensar que así ha sido, Jesús le dice, yo los he elegido a ustedes. Y los he elegido para que lleven fruto y para que este fruto pueda permanecer. ¿Sabe? Cuando seguimos avanzando, ahora hablamos de la iglesia. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y le dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es la misma palabra una vez más en la que Dios está llamando y eligiendo a un determinado grupo de personas, forma de personas que no deberían jactarse. Cuando uno mira en Hechos capítulo 26, en el versículo 9, él habla desde el versículo 9 hasta el versículo 11 del trasfondo que él tiene. Él dice al rey Agripa, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, dice, yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, era cómplice. Versículo 11, y muchas veces dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este era su pasado. Él no podía enorgullecerse de nada en cuanto a lo que había pasado antes de Jesús. Y esto puede ser parte aún de nuestras historias. Tal vez este hombre que había nacido en una cuna religiosa podía decir, mira, yo pensé que te servía. Mira, yo pensé que creía en ti. Mira, yo era muy devoto a ti y hice muchas cosas por causa de ti, pero veo que estaba equivocado. Cuando llegué a ver la luz me di cuenta que las cosas eran al revés. Esto puede pasar con muchos de nosotros. Hemos defendido, seguimos, le prendemos vela, podemos cargar, podemos ir, podemos hacer, pensando hacerlo para Dios. Pero cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús nos damos cuenta que estas cosas podían más bien reñir con lo que Dios decía. Y esta es la idea. La idea es que estos instrumentos fueron sacados de diferentes lugares para un uso determinado. La ilustración más cercanas de cómo Dios escoge estos instrumentos la encontramos en la narración de David frente a Goliat el gigante. Esta misma palabra se encuentra cuando David va a hacer frente a Goliat el gigante. La Biblia narra que él baja la cañada y escoge 5 piedras para poder hacer frente a David con su onda. Ahora, esta misma palabra se encuentra allí. Él no escoge cualquier tipo de piedras. Si tú ves la narración de las Escrituras, te vas a dar cuenta que él escoge un tipo de piedra para cumplir un determinado fin. Ahora,
cuando uno lo pone en nuestra vida, uno dirá, ¿y qué ha visto Dios en mí? ¿Qué ha visto Dios en mí para que me elija a mí, para que me escoja a mí? Porque yo vivía así, o yo hacía así, yo hablaba así, yo me comportaba así. Pero es la misma idea de que cuando David baja hacia la cañada y agarra piedras, no al azar, elige determinadas piedras para que puedan ser puedan agarrar tal velocidad y puedan incrustarse en la cabeza del gigante. Dios sabe exactamente qué elige, aunque nosotros no exactamente lo entendamos. Dios puede ver algunas cosas que tú ni siquiera ves en ti mismo para usarte en la finalidad que Él ha trazado. Por tanto, hermano mío, cuando el apóstol habla de esta gran verdad, no es para jactarse, es más bien para poder decir gracias por el gran privilegio de que a pesar de que fui lo vil, de que a pesar de que fui lo necio, tú me has llamado. Gracias por el gran privilegio de que a pesar de que podía estar en contra de ti, tú me elegiste. Y ahora me has entregado un papel en el cual estoy listo para estar en ti. Esta es la idea. El mismo apóstol tenía esta misma actitud frente a semejante privilegio. Él decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él se comparaba como un vaso de barro. Él se comparaba con un vaso descartable. Si nosotros pudiésemos usar esta ilustración que el apóstol está diciendo en cuanto a sí mismo, tenemos este tesoro, el evangelio, en vasos de barro, decía, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de mí. Lo que podríamos nosotros comparar es como ese vaso que usted va hacia la esquina y se toma un emoliente, ¿sí? Y ahí le dan un vaso de plástico. Usted no lo colecciona y se lo lleva a su casa y lo lava, ¿no? Ese es un vaso descartable. La misma idea en los tiempos de Pablo, estos vasos de barro eran los vasos descartables, los vasos más frágiles que en cualquier momento se rompían. Él tiene la perspectiva en cuanto a sí mismo. Y ojo, no estamos hablando de un bajo autoestima. No estamos hablando de una persona que dice, no, yo no sirvo para nada. Más bien esa persona sí tiene que ir probablemente a buscar consejería. Esta es una persona que está diciendo, oye, yo no tengo mucho de qué jactarme, es honesto. Y aunque sabe de su fortaleza, sabe también de sus enormes debilidades. Y él dice, y se ve de esta manera, privilegiado, porque ahora recibe un mensaje, un tesoro muy grande, y en el cual reside en una persona frágil, Y él dice, en realidad para que todo esto sea, es para que la fama, para que la honra, para que la gloria sea de Dios, y no termine yo aprovechándome de ella. Y esta es la idea, y esta debe ser la actitud en la cual los miembros, los siervos, las siervas, aquellos a los que Dios ha elegido, ha seleccionado, puedan realmente tener la actitud necesaria en cuanto a lo que Dios nos enseña. Porque hay una misión. La Biblia nos enseña de que seremos testigos, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque sabe, cuando no entendemos esta gran verdad, nosotros entendemos a Jesús más bien como alguien que ha venido a mi vida para que ahora yo tenga seguridad financiera. Jesús y Dios ha venido a mi vida para que ahora a mis hijos no les suceda nada. Jesús ha venido a mi vida para que a mi casa no entre ningún ladrón. Jesús ha venido a mi vida para que yo encuentre éxito en toda mi existencia. Cuando uno no entiende exactamente su papel, vive para sí mismo y se olvida de vivir para aquel que lo llamó, para aquel que lo usó y lo usa como una herramienta o como un vaso escogido. Esta es la idea en misiones. Ahora, Dios dentro de aquellos que está llamando, Dios aquellos de los que está eligiendo, no necesariamente a todos los ha llamado para que vivan a un tiempo completo. Hay algunas personas que Dios ha llamado para que puedan vivir a un tiempo completo, o sea, netamente vivir del evangelio. Hay personas a las que Dios está llevando a las misiones o hay personas a las que Dios les está dando un encargo. Los está madurando, los está llevando a cabo en un proceso de formación. Claro que sí. Y Dios está haciendo su obra en ellos. ¿Han dejado de equivocarse? Yo creo que no. Al contrario.
Yo creo que la Biblia nos enseña que muchas de estas cosas se cometen justamente cuando a veces estamos en mayor madurez. Pero sabe, para no saltearme de lo que quiero enseñar, es lo que decía Jim Elliot. Cuando Dios te está llevando, la voluntad de Dios no te va a llevar donde su gracia no te pueda sostener. Donde tú estés, donde Dios te lleve, donde Dios te ponga, Dios te va a sostener con su gracia. Allí donde te falte ánimo, su gracia estará contigo. Allí donde te falte consejo, su gracia te estará rodeando de consejo. Allí donde te falte una oportunidad, su gracia estará rodeándote de algunas aperturas, de algunas oportunidades. Su gracia estará dándote los recursos necesarios allí donde Dios te ponga. La idea no es tanto preguntarnos por qué me sucede esto, sino Dios, ¿para qué estás permitiendo esto en mi vida? Porque tenemos asegurada su gracia con nosotros. Jesús dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando no estamos entendiendo esto, estamos abrazando las circunstancias y tratando muchas veces de interpretar las circunstancias que nos están sucediendo. Y nos estamos perdiendo lo que Dios puede estar haciendo en nosotros y a través de nosotros. Ojo. Cuando este hombre recibe este llamado de parte del Señor, nos vamos a dar cuenta que hay unas partes muy importantes que él necesita entender claramente en cuanto a su servicio al Señor. Pero sabe, versículo 16, Jesús va a hablarle hasta el versículo 18, él va a citar las palabras del Maestro y vamos a ver aquí algunos elementos importantes dentro del mensaje de Jesús. Dice el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. El primer elemento que nosotros podemos ver es un elemento de urgencia. Pablo probablemente en este momento, cegado por la luz, está tirado en el suelo. Y Jesús le dice, levántate y ponte sobre tus pies. Parece redundante, pero es un mensaje muy enfático en cuanto a la urgencia de lo que está Jesús llamándole al apóstol. Esto denota una urgencia muy preponderante en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos quedarnos con la experiencia, podemos quedarnos con los triunfos que han pasado, podemos quedarnos con las cosas que Dios ha hecho con nosotros y recordar y mirar hacia atrás y olvidarnos que en este momento es tiempo de seguir actuando. A veces podemos seguir diciendo, wow, aquellos tiempos donde Dios me usaba, donde Dios me usó para ganar esta familia, donde yo le pude discipular, excelente. Pero ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué está haciendo Dios a través de ti ahora? Esto es lo que está pasando con el apóstol. Es tiempo de levantarte, es tiempo de dejar la experiencia, es tiempo de ir para lo nuevo que Dios está poniéndonos delante. A veces nos quedamos muy enamorados de lo que ya pasó, pero el problema es que ya pasó. El problema es que esto sucedió, impactó, influenció, se reprodujo probablemente y hay nuevos momentos en los que Dios nos llama a mirar hacia adelante. Es un mensaje de urgencia. Lo segundo que podemos ver es el papel que este hombre va a desempeñar. Dice en el mismo versículo 16, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dos papeles muy importantes, ministro y testigo. Cuando hablamos de ministro estamos hablando de un siervo, de una sierva. Nosotros entendemos la palabra ministro como un alto dignatario del gobierno, pero no necesariamente significa eso en el idioma bíblico, sino una persona que es un remero, sino una persona que era un esclavo o que era un siervo. Y Pablo dice, te voy a poner, Dios le dice a Pablo, te voy a poner como un siervo y a su vez como un testigo para que hables a los demás lo que yo ahora te voy a empezar a enseñar, lo que has escuchado y lo que te seguiré mostrando. El tercer elemento que vemos aquí tiene que ver con el alcance que va a tener este mensaje. Versículo 18 dice,
para que abra sus ojos. Eso es uno. Están hablando a las personas que no conocen del Señor. Dos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Nota que Dios dice, hay gente que está bajo la influencia del diablo, pero dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sabe? Cuando uno ve acá el mensaje y las repercusiones que trae este mensaje, uno puede ver y darse cuenta de todo lo que puede suceder un momento después en una persona que probablemente uno ni siquiera pueda dar un centavo. O probablemente uno no pueda sentir compasión. Cuando uno mira delincuentes, cuando uno mira personas que una y otra vez están así, o alguien que le dispara a una persona por un celular, uno diría, carambas, esta persona no merece vivir. Pero a veces las cosas no son así ante los ojos de Dios. Dios, según lo que vemos en el versículo 18, hay gente que está bajo la influencia del diablo. Hay gente que está esclavizada en las tinieblas. Y hay gente que no necesariamente tiene que estar en vicios. Hay gente que no necesariamente tiene que ser delincuente, pero simplemente estar de espaldas a Dios. Dios constantemente estará trayéndonos sus proyectos. Dios constantemente estará trayéndonos sus misiones. En esta semana, por ejemplo, después de terminar la enseñanza del día domingo, el día lunes nomás, empezamos a ver a un grupo de personas que estaban allí en la puerta de la iglesia católica. Ahí estaban agrupados. Después en la noche ya ellos estaban en la vereda. Eran 7 personas. Tenían maletas, tenían ollas, tenían un montón de cosas. Cuando conversamos con mi esposa, llega un hermano a la iglesia y nos muestra este lugar. Mi esposa me dice, oye, hay personas que están ahí en la calle, me dice, y parece que van a dormir ahí. ¿De verdad? Le digo, sí, me dice, vamos a verlos. Nos fuimos a verlos un rato. Y eran extranjeros que habían llegado ese día en la mañana. Y estaban ahí. Y nos acercamos a conversar un rato con ellos y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Esperan a alguien? A nadie. ¿Tienen algún contacto acá con alguien? A nadie, me dice. La pregunta del millón, ¿han almorzado? Ni siquiera hemos desayunado, me dice. Ni hemos almorzado, ni hemos cenado. Me dice, ¡guau! Le digo yo. ¿Y qué están pensando? Nada, me dice. De verdad no estaban pensando en nada. Simplemente habían llegado y no tenían contacto y estaban esperando una oportunidad. Y ahí estaba Dios pensando en ellos cuando probablemente otras personas no lo estarían haciendo. Y Dios en ese momento estaba abriendo una oportunidad para darnos cuenta que había una necesidad. Y le digo, hay un lugar para que puedan pasar la noche. Y ahí se pueden bañar y pueden pernoctar, le digo, porque acá en este lugar más tarde se va a poner un poco picante, les digo. No está bueno acá y sobre todo con las cosas en la calle. Allá dijeron. Y los trajimos a la iglesia. Aquí en la iglesia les dimos un espacio y les mostramos el baño y les mostramos toda la cosa. Le dijimos, ahí tienen la cocina. Si usted quiere calentarse agua, prepararse almuerzo, desayuno, hágalo. Pero me dice, sí, está bien, muchas gracias, se acomodaron todo. Pero el gran problema es que estaban pasando fuerte apuro económico. Habían llegado con todas sus limitaciones habidas y por haber. Y la cuestión que en ese mismo momento tuvimos que nosotros ponernos la pila y traerles una cena. Después ya no eran 7, aparecieron 2 más, eran 9 ahora. Y de pronto ya los días que pasaron empezamos a tratar de esforzarnos en el Señor, su desayuno, su almuerzo y su cena. Y le dijimos, tienen hasta el jueves para vivir acá y poder moverse y poder conseguir su trabajo. Y empezaron a moverse. Pero a veces no habían las oportunidades, no tenían los documentos necesarios para poder adquirir un trabajo. Y por ahí empezamos nosotros a tratar de llamar a algunas personas, a algunos hermanos acá que pudiesen asimilarlos dentro de sus chambas, dentro de sus trabajos. Conocemos algunos y de pronto poco a poco empezaron ya a salir. 5 ya partieron, 5, 6 han partido. Aún todavía quedan con nosotros un par más
que aún todavía sus cosas están ahí. Por si acaso, si se encuentra una mochila ahí, no vaya a pensar que es bendición del Señor. ¿Ah? Es las cosas de personas que en ese momento están pasando un apuro. Pero ¿sabes? Eso no es la idea. La idea es que casi todos ellos eran familia. Y Dios nos dio la oportunidad en la cocina de estar juntos al segundo día. Y empezamos a conversar y uno de ellos me dice, ustedes son una iglesia, así es, le digo. Pero, ¿y qué saben ustedes del Evangelio? Bueno, sabemos de Jesús, me dijo. Pero ¿qué es eso del Evangelio? Me dice. Y fue el momento donde empezamos en ese momento a presentarles el mensaje de Jesús. Uno podría decir, ¿quién no sabe de Jesús? Pero eran personas que simple y llanamente no sabían de qué se trataba esto. Y empezamos a conversarles y a hablarles de Jesús y a sembrar la palabra del Señor. Y simplemente ahí quedó. Creo que en esta oportunidad nos ha tocado solo sembrar el mensaje. En algún momento Dios hará que esa semilla germine donde ellos se muevan. Simplemente nos tocó un pequeño papel donde presentamos a Jesús, presentamos el mensaje, les hablamos de la esperanza que hay en Cristo y ellos finalmente lo entendieron o no, lo asimilaron o no. Y Dios en su gracia lo activará. Algunos de ustedes ha sido así. Antes de que yo me convierta a Cristo me sembraron el mensaje 2 años antes. Y ese 2 años antes yo no quise saber nada de Jesús. Pero la próxima vez que me hablaron de ese Jesús, el mensaje estaba acá en mi cabeza y simplemente brotó. Pero sabe, no se asuste, hermana. Entonces, algo que pasó en ese momento fue que Dios nos dio la oportunidad de hablarles de Jesús. ¿Costó algo? Probablemente algún esfuerzo. ¿Tuvo que haber una dedicación? ¿Tuvo que haber algún sacrificio de algo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es más, presté mis colchones inflables y le han hecho hueco, ¿no? Entonces, después de esto vamos a hacer una chancha para comprar mi colchón. Pero mentira. Esa es parte de todo eso. ¿Importa? Definitivamente no importa. La Biblia dice de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma. Uno solo de nosotros vale todo, ni siquiera puede valer todas las riquezas del planeta. Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si va a perder su alma? No hay nada, no hay riquezas en todo el planeta que los compre a uno de nosotros. Y algo que se invierte, algo que tú das, algo que tú generas como oportunidad a otra persona, no tiene ni siquiera el valor necesario de lo que eso significa. No cuesta frente a los ojos del Señor. Ahora a tus ojos puede costar, pero creo que eso también va hacia tu cuenta celestial que vimos la semana pasada. Y eso es lo que tratamos de decir. Dios está constantemente enseñándonos. Dios constantemente está obrando. Dios constantemente está mostrándonos las oportunidades. ¿Quién es su instrumento escogido? ¿El pastor? El pastor también es uno de ellos. El misionero también es uno de ellos. Sus instrumentos somos todos nosotros, la iglesia. La iglesia. Y la iglesia responde a lo que Dios le enseña. Por eso es que las misiones, cuando enseñamos en cuanto a misiones, definitivamente abarca a todos nosotros. Ahora, dentro de lo que es la iglesia, siempre tratamos no solo de orar por las misiones, sino de hacer misiones. Cruzando esas puertas es nuestro campo misionero. Pero a su vez hay entornos, hay lugares a donde nosotros no podemos llegar. Yo particularmente no estoy pensando viajar a la China. Tal vez puedo comprar algunos productos de la China con alguna aplicación en el teléfono, pero viajar a la China me va a costar un ojo de la cara si es que pudiese pagarlo. No estoy pensando viajar a la India, mucho menos al África. No me gusta el calor. Y yo no sé si usted puede ser un candidato a ellos o no, o si piensa vivir en otras latitudes llevando el Evangelio. Pero lo que sí sabemos es que podríamos llegar a muchos de estos lugares haciendo fuerzas en equipo. Es por eso que presentamos esta ofrenda misionera. Es por eso que le decimos, para que podamos nosotros hacer todas esas cosas necesitamos pasión por el Señor.
Cuando nosotros damos nuestras ofrendas misioneras, está motivado por una pasión por el Señor, no por trueque. Yo no le quiero dar al Señor porque, a ver, estoy esperando en qué momento me llene el bolsillo. Yo lo hago porque Cristo es mi pasión, Cristo es mi tesoro. Si yo doy una ofrenda misionera, lo doy con esperanza, porque sé que aunque sea ese sol o esos 10 soles, serán usados para la salvación o la influencia de otras almas. Si yo doy mi ofrenda misionera, lo doy con generosidad, no por necesidad, no con tristeza. No solo doy lo que puedo tener, sino muchas veces doy más allá de lo que no tengo. ¿Se acuerda de la iglesia de Macedonia que vimos la semana pasada? Ellos dieron más allá de lo que tenían y de lo que significaban, porque Jesús era su pasión. Y esa es la idea. Uno de los mejores ejemplos fue que nosotros hicimos y hablamos de poder hacerle una ofrenda a la misionera Isabel Díaz para la compra de sus lecciones. Queríamos juntar $70, ¿se acuerda? ¿Cuánto es $70 al cambio en soles? ¿Ah? 250 soles. Esto es lo que hemos juntado como iglesia. 1060 soles. Amén, hermanos, ¿o no? Amén. Esto no es solo su lección, sino esto sirve para yo pasar vacaciones también. No. Este dinero va directamente para sus lecciones, para la encomienda, para mandar sus lecciones, y el resto se lo tenemos que depositar a ella. Netamente esto es para ella. Amén. Esto nace de su corazón. Esto nace del corazón de todos nosotros. Esto es así. Y cuando nosotros nos juntamos, usted haya dado 10 soles, usted haya dado un sol, cuando nos juntamos, mire lo que logramos. Mire lo que logramos. Es por eso que queremos ampliar nuestros negocios en el Señor. Queremos no dejar a los misioneros que ya estamos apoyando, porque sabemos que están haciendo una buena labor en otras latitudes. Queremos más bien ampliar nuestros negocios celestiales en el Señor, invertir en nuevas latitudes. Nos ha visitado María Mejía, misionera a la India. Nos ha visitado Juanita Vilches, misionera a la China. Anteriormente ya ha venido aquí Cristian Súa con su familia. Él está en Colombia, Bogotá. Nos ha visitado el misionero José Urcia con su esposa Ana. Ellos están en Pucallpa. Y si usted quiere saber algo en Pucallpa, mira, por acá hay un fruto de Pucallpa. Acá tenemos un seminarista. Al pie de la cámara, ahí está levantando su mano. Él viene de la iglesia del misionero Urcia y ahora está en el seminario. ¿Se da cuenta que no tiene precio? ¿Él a cuántos influenciará después de esto? Usted ni siquiera lo va a saber. La eternidad lo va a revelar. Ahora solamente en fe invertimos al Señor. Y ahí tenemos al otro misionero, ese sí parece un galán de televisión, al misionero Leonel Cabrera. Él viene en esta noche. Él va a venir en esta noche a presentarnos el último tema de la noche y va a traer a un grupo de Yaneshas también, que ellos están presentando también la música folclórica que están ellos también representando. Él estará con nosotros en esta noche y nos estará compartiendo el mensaje del Evangelio. Estas son las 5 personas a los que nosotros queremos llevar. ¿Se da cuenta que 2 de ellos tienen familia? 2 de ellos tienen familia. El otro está buscando esposa por si acaso. Y el otro, claro, las otras 2 chicas, bueno, allá en la India o en la China encontrarán su compañero. ¿Quién sabe? Así que, hermanos míos, estas son nuestras tentativas para empezar ahora a ampliar nuestros negocios. Es por eso, hermano mío, que yo le invito. En la segunda parte de este tema, ya estamos terminando, quiero enseñarle de esto. Esto es lo que queremos hacer de manera voluntaria. Y yo le digo de manera voluntaria para que esto no sea para usted una manipulación. Que esto nazca de usted de forma voluntaria, por su amor al Señor. Si usted no puede hacerlo, no lo haga. Si a usted esto le causa tristeza, por favor, no lo haga. Si esto a usted le quita el pan de sus hijos y cree que sus hijos van a morir de hambre, tampoco lo haga, hermano mío. Le ruego, por favor, que se abstenga, ¿ya? Hágalo verdaderamente si usted quiere ampliar el reino, invertir en el Señor. Y si usted verdaderamente cree que esto es valedero para usted. Si esto para el Señor
Esto vale nuestras ofrendas, sea un sol, sea 2 soles, sea 10 soles, sea 40 soles, sea lo que sea. Pero yo quiero explicarlo esto. A los que por primera vez quieren dar su ofrenda misionera, usted tiene que poner su monto. Este monto es mensual, mensual. Por eso le digo, piénselo bien, órelo bien, y usted tiene que depositarlo mensual. Esa es la ofrenda misionera. Este otro rubro, esto es solamente para los que ya estamos dando. Hay muchas personas que estamos dando para las misiones. Acá usted va a poner el monto que va a aumentar. No ponga el monto que ya está dando, sino el monto solamente que va a aumentar. Si usted está dando 20 soles y quiere aumentarlo a 30, solo ponga 10 soles. Es el monto que va a aumentar. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque al final de la jornada queremos saber exactamente con cuánto se cuenta para que de esta manera se pueda repartir entre las personas que estamos queriendo añadir como misioneros. No estamos queriendo hacer un censo de cuánto damos para misiones. Queremos solamente saber lo que usted va a depositar a fin de mes. ¿Desde cuándo vamos a empezar? A fines de noviembre. Ahora, si usted quiere hacerlo ahora, hágalo ahora. Pero esto es a fines de noviembre. Nosotros queremos saber exactamente cuánto vamos a juntar de manera mensual para que de esta manera equilibrada podamos nosotros informar a los misioneros si esto ha sido positivo para ellos o si esto no. Pero queremos que usted se sienta invitado de manera voluntaria. Unos por primera vez que van a hacer, y los que ya estamos dando, tenemos que renovar nuestra ofrenda misionera. Solo ponga el monto que va a dar. Amén, hermanos. ¿Está entendido? Porque algunos a lo largo de los dos cultos me han dicho, no entiendo nada. Tan mal hablo, hermanos míos. ¿Está entendido? Amén. Está claro, ¿no? Muy bien. Ya, si usted no da, ya pues ya porque no entendió, pero ya no quiso. Y eso está bien. Eso está bien. Si usted da su ofrenda misionera, amén también. La cuestión es que lo hagamos con corazón recto delante de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este momento.